Volvemos a nuestro conversatorio, entonces, en esta oportunidad, en este bloque, vamos a hablar de seguridad, comunidades y medio ambiente. Y qué mejor que hablar de este tema con Solange Poblete y Fernanda Jara, que son las encargadas del área de recursos humanos, seguridad y del área de talento. Solange, ¿podrías presentarte tú, por favor? Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Solange Poblete. Estoy a cargo del área de recursos humanos de la empresa. Un honor trabajar con el mejor capital que tiene una organización, ¿cierto? Que son las personas. Llevo mucho tiempo en esta empresa, hice carrera en esta organización y la verdad es que con el pasar del tiempo he adquirido mucha experiencia, mucho conocimiento y estoy agradecida de la oportunidad de trabajar acá. Sí, tengo que decir que Solange llegó aquí siendo una jovencita, digamos, Sí, sí. siendo una jovencita, y me parece que en este momento es la persona más antigua de la empresa. Así es, en el buen sentido de la palabra. Y ella es la persona que nos da la seguridad de que nuestros procesos, recursos humanos, en términos de pagos de sueldo, cálculos, etcétera, están bien y no tenemos problemas en esa área. Y también ella está encargada de la parte de seguridad. Y por otro lado tenemos a Fernanda. No sé, cuéntanos. Bueno, me llamo Fernanda Jara. Yo estoy encargada del área de talento, llevo alrededor de unos 7 años, es un área que ha ido evolucionando y hoy en día es un poco más compleja de lo que solía ser. Bueno, Fernanda, ella lleva, como dijo, 7 años en esto. Es muy importante dentro de su actuar el tema del reclutamiento, ¿no es cierto? Y en el tema de reclutamiento muchas veces le tenemos que pedir cosas de un día para otro, digamos, y no es fácil conseguir gente en el mercado, y para eso ella tiene sus estrategias, sus procesos que nos dan seguridad de que vamos a tener a la gente que se requiere para avanzar en esto. Bueno, el tema en este caso es seguridad, comunidades y medio ambiente. ¿Cómo ves tú, Solange, en tu experiencia, nuestra actividad en esto, nuestra relación con nuestros clientes industriales, mineros, etcétera? Yo sé que, por ejemplo, tú has tenido la oportunidad de ir también a terreno. No sé, convérsanos un poco de eso. Sí, la verdad que en temas de seguridad y medio ambiente hay un desafío gigantesco porque esto va evolucionando en el transcurso del tiempo y uno tiene que mantenerse siempre, digamos, actualizados. Tiene ciertos dictámenes que obviamente van regulando todo. Es un bonito desafío y bueno, como mencionaba Claudio, he tenido la oportunidad de ir a terreno, ¿cierto? Y con eso tú te vas dando cuenta que es muy distinto el trabajo de terreno respecto de el trabajo en una oficina. Ya tienes desafíos distintos, tienes riesgos distintos y tienes toda una cultura de seguridad que tiene establecida cada uno de tus clientes. Entonces, nuestros colaboradores que van a prestar este servicio tienen que obviamente conocer muy bien los estándares de seguridad que tienen nuestros clientes. En particular, les voy a comentar que he tenido la posibilidad de asistir a una mina subterránea. Jamás pensé, digamos, poder ir a una mina subterránea. Agradezco la oportunidad también, porque para mí todo esto ha sido una oportunidad. Y es tan distinto, la verdad, que te cambia el concepto completamente. Porque tú hay muchas cosas que de alguna manera sientes que son exageradas. Cuando estás en una oficina, a puerta cerrada en tu escritorio, te sientes en tu zona de confort y 100% protegido. Cuando estás en terreno no es así. Hay cierta adversidad, ¿cierto? Y siempre tienes que actuar a la defensiva. Sobre todo en una mina subterránea. En una mina subterránea tú no puedes dejar absolutamente nada al azar. Desde conocer tus elementos de protección personal, tú de repente los ves cuando estás en una oficina. Llevas un casco. Llevas, no sé, una trompa. Pero no es llevarla, tienes que saber utilizarla. Cómo, cuándo y dónde. Entonces, la verdad que yo podría estar hablando aquí todo un día. Pero lo que quiero destacar de todo esto es que de repente tienes que estar en los zapatos de quienes van a terreno a ejecutar tu servicio para entender, obviamente, cada una de las actividades que ellos desempeñan y los desafíos que tienen. Nuestros clientes siempre tienen establecidos ciertos estándares de seguridad y el vital para tú poder acreditarte y poder ingresar a sus recintos, pasar por ciertos cursos, asistir a ciertas charlas y recién ahí te van a dar una acreditación para poder ingresar.
y tú vas entendiendo que cada una de esas cosas llamadas en algunas oportunidades burocracia, cuando realmente ingresas te das cuenta que tienen un valor altísimo. Así es que lo que puedo decir que en el servicio en el cual yo he participado en este contrato, he logrado tener un acercamiento con nuestro capital humano que está vinculado a este contrato de minas subterráneas, y la verdad que creo que es fundamental la comunicación. Es la manera que tú puedes sostener ciertas situaciones hostiles, turnos 7x7, turnos 14x14, turnos 8x6, doble presencia, un sinfín de conceptos en los cuales tú logras darles un valor distinto cuando te toca visitarlos y ir con ellos a desempeñar una actividad en ciertos escenarios un tanto espejosos y en donde yo les digo que nada puede ser al azar. Entonces, Solange, a mí me gusta un poco la anécdota que tú tienes de bajar en camioneta hasta el fondo de la mina, en lugares en donde hay lodo, hay agua, o en los lugares en donde hay mucha polución ambiental de polvo, digamos. ¿Puedes contarme un poco de eso también? Absolutamente, sí, por supuesto. Bueno, uno lo ve fácil, pero la verdad es que no es tan fácil. Tú tienes que cumplir ciertos requisitos para poder, de partida, el vehículo al que tú bajas es un vehículo que tiene que tener ciertas características y además tienes que bajar con ciertos implementos de seguridad. Y yo divido una mina subterránea en dos: el sector urbano y el rural. En el sector urbano, la verdad que tú te sientes, como se podría decir, en la ciudad tranquilamente, bien, porque una mina subterránea jamás me lo habría imaginado, porque tiene su casino, enfermería. Abajo tú vas a encontrar en la zona urbana algo que se puede decir que hay como cierta zona de confort, o sea, hay acceso a bastantes cosas. Nunca había conocido un refugio. Ahora puedo conocer un refugio y te puedo hablar de ese refugio, pero también te puedo decir que la parte más hostil, claro, es cuando tú sigues bajando y es interminable y tú vas viendo para qué tienen que usar el respirador, porque vas viendo que la polución ya cada vez está siendo mayor. El respirador es vital. Vas conociendo las frecuencias radiales que tienen que ir cambiando dependiendo de donde tú te encuentres posicionado, donde vayas tú a prestar el servicio. Bajé hasta final, en donde la verdad que no hay personas trabajando. Ya la verdad que hay conciencia en la salud de los trabajadores, ¿cierto? Y hay lugares en donde efectivamente no hay personal trabajando. Pero tuve la posibilidad de bajar y poder ver, obviamente con todos los implementos. Tú no te ves, tu rostro no se ve. Tú vas con una indumentaria que la verdad que vas como medio quiesecito, porque desde el buzo, las antiparras, el casco, los guantes, hay un sinfín de PP que tienes que utilizar y logré bajar en un lugar donde no se ve absolutamente nada. Tú solo ves polución por todas partes. Así es que eso no me lo habría imaginado jamás, donde nace una correa de transportadora que lleva el mineral. Es apasionante una vez que tú lo conoces, cada vez quieres entender un poco más de esa operación. Así es que logré, como les decía en inicio, darle un valor completamente distinto a cada uno de nuestros profesionales que va a prestar un servicio a terreno. Como digo, específicamente en minas subterráneas es un tanto agresivo en oportunidades. Y claramente está el factor humano, entonces súper importante la comunicación. Así es que eso. Oye, y la gente que hay que poner ahí, digamos, nosotros tenemos que disponer de personal que pueda ir a estas plantas y que pueda ir aprendiendo de los otros, digamos, que ya están ahí. Entonces no es cualquier persona, ¿no es cierto? No es solamente que sepa de aspectos técnicos, sino que tiene que ser alguien que se pueda manejar en un ambiente industrial. ¿Cómo son las dificultades que tú tienes cómo es tu proceso para reclutar, para ubicar gente, y una vez incluso que ya la tenemos, hay que desarrollarla, ¿no es cierto? ¿Cómo lo ves? Bueno, las capacidades técnicas son el desde. Para nosotros, esas capacidades técnicas ya son más o menos complicadas de encontrar en el mercado. Y después hay que empezar a entender si la persona que está en el proceso, ¿cierto?, tiene las características que se requieren para poder trabajar en ese tipo de ambiente. A veces es un poco más estresante, digamos, pero tiene que ser una persona flexible. Tiene que ser una persona capaz de alinearse a las reglas que se requieren, a la disciplina que se requiere, a no sacarse sus MP, a tener que trabajar tieso, como dice Solange. Pero también tiene que tener la capacidad de criterio, por ejemplo, si es que ve que una situación
se está tornando un poco peligrosa, si es que ve que algo raro está pasando con el sistema que está interviniendo, entonces tiene que ser capaz de levantar esa información. Tiene que ser una persona con criterios definidos y con un poco de autonomía, pero que también sea capaz de apegarse a las reglas. Tiene que ser una persona disciplinada. No es fácil encontrar ese tipo de persona, es un perfil complejo, pero también es verdad que nosotros como empresa desarrollamos ese tipo de capacidades, pero también el ambiente lo cultiva. Entonces, si bien podemos seleccionar de un pool pequeño, ese pool existe y ese pool se va complementando. No es que haya solo 4 personas disponibles y hay que pelearse esas 4 personas. Nosotros cultivamos a esas personas, las desarrollamos, pero también el ambiente lo hace. O sea, tú aquí, yo digo a veces que nosotros tenemos una masa crítica de especialistas y unos van aprendiendo de otros, ¿no es cierto? Cuando llega una persona nueva empieza a aprender de lo que hacen los otros que ya están en el sistema y entonces eso facilita un poco la cosa, ¿no es cierto? Eso facilita un poco la cosa, efectivamente. Van aprendiendo de otras personas que están haciendo el trabajo, siempre están acompañados y siempre existe un poco de mentoría en ese sentido. De las personas más experimentadas o las personas que conocen un poco mejor, tal vez de algún proyecto concreto o tal vez solo porque llevan un poco más de tiempo. Y también, por supuesto, de cómo nosotros elegimos hacer las cosas, de cómo nosotros elegimos enfrentar la seguridad, de cómo nosotros elegimos enfrentar cierto tipo de problemas, alineados siempre al cliente, pero con nuestro plus personal de acá de la empresa. Oye, y bueno, también se vive la experiencia de las propuestas, ¿no es cierto? Hay que estar haciendo propuestas, tenemos nosotros un flujo de propuestas de proyectos de sistemas de control o de contratos de mantenimiento, y cada vez que tenemos una propuesta, entonces hay distintos frentes, ¿no es cierto? Alguien calcula cuánto valen los equipos, de qué clase de equipos hay que poner, cuál va a ser su costo, alguien que calcula cuánto va a valer, no sé, aspectos como de construcción de tableros, de montaje de las cosas, y tu tema es qué organización le vamos a poner al proyecto, ¿no es cierto? Y cuál va a ser la gente que vamos a proponer para esto. Entonces, ¿cómo ves ese tema? Es un tema que tiene una dinámica del día a día, ¿no es cierto? Tiene una dinámica del día a día y bueno, tiene las complejidades de que muchas veces la gente deseable para enfrentar un proyecto es la gente que ya está en ese proyecto. Entonces ahí empieza un tira y afloje entre personal nuevo, personal antiguo, personal para desarrollar, personal con o sin las capacidades. De repente hay un mix entre capacidades técnicas y habilidades blandas o capacidades de criterios. Eso es parte de lo que se va evaluando para decir quiénes son las personas que van a componer el equipo. Hemos hablado un poco de la naturaleza del trabajo y de cómo conseguimos gente para conformar los equipos de trabajo. Y cuando vamos a una planta, entramos en la casa de un cliente, en la casa de otro, que tiene sus propias reglas y que tiene sus propias limitaciones, tiene sus propios dolores. Y eso, digamos que tiene una parte de acreditaciones, de cumplimiento de determinadas reglas, para que nuestro personal pueda manejarse en situaciones en donde hay distintos criterios medioambientales o de relación con las comunidades. Tenemos clientes que están a 4.000 metros de altura, clientes que están al lado de un pueblito. Entonces, ¿cómo ves tú la relación que te toca desde tu área de seguridad, relacionarte con el cliente en estos aspectos? ¿Cómo lo ves? Bueno, la relación con el cliente parte desde el punto que tú tienes que acreditar a la dotación que va a ejecutar aquel proyecto, servicio, contrato que nos ha sido adjudicado. Cada cliente tiene sus propias reglas y también te pide ciertos requisitos para poder ingresar, ¿cierto?, a su casa, como lo manifiesto. Y claro, te vas a encontrar con que nuestros clientes te piden una gama de cursos que tú tienes que llevar a cabo y una vez que tú cumpliste y aprobaste estos cursos, pasaste una etapa. También tienes que presentar, y esto es como súper importante, para poder calificar tienes que tener tus exámenes. Tienes exámenes preocupacionales, ¿cierto? Y de altura física, geográfica, en los cuales de alguna manera tienen que ser aprobados, porque si no, tú no eres idóneo para una acreditación y poder participar en el contrato. Antes de estar acreditado, tienes que hacer cursos de inducción.
Y estos cursos de inducción es donde el cliente te da toda la panorámica de su organización, principalmente enfocado en el aspecto de seguridad y salud ocupacional. Hay una gestión muy potente, sobre todo en el área de la minería. Son bastante estrictos, tienen sus estándares, tienen sus medidas de control, tienen su reportabilidad mensual. O sea, esa es una disciplina que tú tienes que llevar todo el tiempo, porque la verdad es que te puede afectar en distintos factores. Entonces, la verdad que si tú quieres tener un proyecto de excelencia, tienes que leer muy bien a tu cliente y te tienes que adaptar, ¿cierto?, a toda esta estructura documental que existe, y existe por algo. O sea, la verdad es que todo lo que en algún minuto yo dije que era burocracia, me cambió completamente la percepción el hecho de ir a terreno, porque no es burocracia. Cada una de esas cosas tiene un porqué y es necesaria. Tal como nosotros llegamos a una planta y entramos en la casa de otro, esa planta está en el entorno de otro, ¿no es cierto? Está en comunidades que la planta es de alguna manera una visita. Bueno, tiene que tratar de formar parte de la comunidad, de insertarse, de relacionarse con la planta. Y bueno, nuestra gente que va a las plantas hace parte de eso, ¿no es cierto? Se aloja en algún hotel, en algún lugar que está en esa comunidad, maneja una camioneta por ahí. ¿Cómo lo ves tú en relación a la gente, digamos, al talento que tenemos que desarrollar, que incluye estas cosas, ¿no es cierto? Bueno, todas las comunidades tienen su identidad propia, tienen su propia subcultura, tienen su propio terreno, su propia forma de hacer las cosas y su propia forma de relacionarse. Y el cliente es quien tiene el conocimiento profundo de esa comunidad. Entonces, para nosotros el rol clave aquí es el administrador de contratos. Nosotros somos complementarios y nos alineamos, pero él es el que tiene que alinear, es el que tiene que corregir si es que es necesario, o dar insights de cómo integrarse mejor a esta comunidad, porque uno se vuelve también un poco parte, dependiendo del sistema de turnos, cómo relacionarse con esa gente. Y entonces el administrador de contratos es clave en la construcción del equipo para poder llevar bien esa relación. Y bueno, la gente en general se alinea con esto, pero también hay que estarles recordando que uno es un poco visita en casa ajena, pero que también se integra un poquito a esa comunidad y que tiene que aprender a relacionarse de la forma apropiada, tiene que aprender a respetar los espacios de ellos, porque si bien somos un poco visita, también somos un poco parte. Uh-huh. Entonces, como para ir cerrando, en nuestro quehacer, los aspectos técnicos tienen un peso, como lo hemos conversado en otros bloques, pero los aspectos de comportamiento, los aspectos de gestión, los aspectos de humanos, digamos, de relacionamiento con el cliente y relacionamiento con las comunidades son importantes y determinan el éxito. Yo opino que para considerar que un contrato, un proyecto tenga éxito, tiene que considerarlo de esa forma el cliente, tiene que considerarlo de esa forma nuestra gente, y también tenemos que tener una buena relación con las comunidades, una buena relación con el medio ambiente en el que vamos a estar insertos. Muchas gracias. Gracias.